¿Qué hay bajo la alfombra? Cuando sacas la basura de tu casa, ¿piensas en qué pasa con ella después? En muchas ciudades de América Latina, lo que tiramos no desaparece, solo lo dejamos de ver y creemos que ahí ha acabado nuestra responsabilidad. No desaparece. Llega a rellenos saturados, a botaderos a cielo abierto o a las afueras de comunidades que no lo pidieron. Se quedan acumulados en alcantarillas que desembocan en ríos y mares. ¿Y si la basura no está lejos, sino más cerca de lo que creemos? Hoy hablaremos de lo que hay debajo de la alfombra. La imagen típica de un basurero nos resulta incómoda. Montañas de desechos, aves revoloteando, humo en el horizonte y personas. Sí, personas, trabajando entre los restos. Pero no todos los sitios de disposición final deberían ser así. En teoría, un relleno sanitario es una obra de ingeniería diseñada para evitar filtraciones al suelo, mediante el establecimiento de terrazas cubiertas de membranas que protegen el suelo, donde compactan los residuos. Controlan los gases producto de la descomposición de la basura, mediante la instalación de tuberías, que evitan el riesgo de burbujas de gas que pueden ser peligrosos. Aunque muchos piensen que los rellenos sanitarios solo ocupan espacio, en realidad son fábricas de metano y este gas, invisible y sin olor, tiene un poder climático que calienta nuestro planeta mucho más que el dióxido de carbono. Además, puede encenderse a más de 500 grados Celsius y, aunque parezca improbable, en un día caluroso, bajo una montaña de basura y sin control, ese calor puede surgir desde adentro, por lo que un incendio espontáneo es algo que puede pasar, y si esto ocurre, el impacto ambiental termina siendo aún mayor. Por otro lado, en los rellenos sanitarios también se generan lixiviados, que son los líquidos de la descomposición de la basura, esos que están en la parte de abajo y huele fuerte, cuando levantamos la basura de la caneca. En los rellenos sanitarios, estos líquidos son recolectados y tratados para minimizar su impacto en las fuentes de agua donde es vertido. Y todo opera con cierto orden, pero en la práctica la historia es distinta. En América Latina y el Caribe, solo el 52% de los residuos sólidos se depositan en rellenos sanitarios, que funcionan como recién mencionamos. Y de los que se encuentran disponibles, el panorama no es muy alentador. Los sistemas están al límite y en general falta menos de una década para que estos colapsen. Por ejemplo, en Colombia hay 165 rellenos sanitarios aprobados. De esos, el 23% tienen una vida útil menor a 3 años y 18 rellenos ya han superado su vida útil, que normalmente es de 5 a 7 años. Si vemos el caso de Costa Rica, de los 8 rellenos sanitarios principales, 2 ya agotaron o están a punto de agotar la vida útil. En promedio, los rellenos sanitarios en la región se encuentran en punto crítico. Entre el 20 y el 30% están por colapsar y tendrán entre 3 a 7 años de vida útil, lo que significa que no podrán recibir más residuos. El resto, o sea, más del 40%, termina en botaderos a cielo abierto, que son el método más informal y peligroso de manejar los residuos. Cuando hablamos de botaderos a cielo abierto, estamos hablando de lugares donde los residuos se tiran directamente sobre el suelo sin protección, sin tratamiento y sin ningún tipo de control ambiental. No hay geomembranas para evitar filtraciones, no hay sistemas para tratar los líquidos que se generan cuando la basura se moja, no hay pozos para capturar el gas que se libera con el paso del tiempo, solo hay basura creciendo a la intemperie. Y cuando llueve, esos líquidos cargados de metales pesados, restos orgánicos y sustancias tóxicas se filtran hacia el suelo, contaminan ríos, quebradas y fuentes de agua. Cuando hace calor, los gases se expanden, por lo que el metano, el dióxido de carbono, que son compuestos que afectan la salud, se liberan al medio ambiente y contribuyen también al cambio climático. Y cuando hay gente cerca, porque siempre hay alguien cerca, llegan las enfermedades respiratorias, digestivas, las plagas y también la estigmatización. Ahora, por otro lado,
en ocasiones se opta por la quema de basura a cielo abierto, que puede parecer una solución rápida y es una opción que se presenta comúnmente, sobre todo en zonas rurales, donde están apartados y las entidades no atienden efectivamente esta necesidad. Pero es una receta silenciosa para problemas más graves. Al prender fuego a plásticos, restos orgánicos y otros residuos mezclados, se liberan gases tóxicos como dioxinas, furanos y metales pesados. Estas sustancias no solo irritan los ojos o causan tos, con el tiempo pueden desencadenar enfermedades respiratorias crónicas, afectar el sistema inmunológico y en casos prolongados aumentar el riesgo de cáncer. En comunidades cercanas, los niños y adultos mayores son los más vulnerables. El humo se va, pero sus efectos se quedan. Por eso, quemar no limpia, contamina el aire que respiramos todos. Una parte de la población, alrededor del 23%, vive cerca de estos sitios, tanto de quema de basuras como de rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto. Es decir, tienen por vecino a la basura. Entonces, no es solo cuestión de paisaje. El problema es el olor, los gases que se emiten al aire, el agua contaminada, las plagas. Cuando un relleno llega a su límite, la pregunta no es si hay que cerrarlo, es ¿a dónde llevamos ahora la basura? Este no es un problema lejano, es cotidiano. Cada bolsa que sale de nuestra casa, sin separar, sin reducir lo que desechamos, sin pensar, acelera la saturación de los rellenos sanitarios y de otros espacios que ni nos imaginamos. Y lo más doloroso, más de la mitad de lo que botamos podría haberse reciclado o aprovechado, pero llega mezclado, dañado o inservible. Imagínate que de cada 10 bolsas de basura que sacas, podrías estar evitando que casi 5 de ellas lleguen a botaderos. En América Latina, el 50% de lo que desechamos es materia orgánica, que podría ser aprovechada para compostaje, y otro 20% son materiales reciclables. Pero hoy solo recuperamos el 4%. Si cada hogar separa bien, podríamos evitar que casi el 50% de los residuos lleguen a un relleno o botadero. No es un número mágico, está en nuestras manos. Ahora se dan cuenta que el problema no acaba cuando se lo llevan de nuestras casas. Genera un impacto mucho más grande. Creemos que acaba cuando solo yo lo hago, pero a estos rellenos y los botaderos llegan los residuos de miles de familias y ahí se convierte en algo más grande que solo lo mío. Aquí es cuando llamo nuevamente a la empatía con el medio ambiente y con estas personas. No podemos seguir ciegos, pensando que se acaba cuando entrego los residuos. Por el contrario, ¿qué tan claro tenemos que somos muchos más y que nuestras acciones repercuten más lejos? Separar los residuos en casa parece un acto pequeño, pero tiene un gran poder. Cuando separas los residuos orgánicos de los reciclables, reduces el peso total de la basura, como ya lo comentamos en nuestro primer capítulo y en este. Cuando evitas que una botella plástica se mezcle con restos de comida, esa botella tiene una segunda vida, permitiendo que sirva como materia prima para la producción de nuevos elementos y evitamos que se extraigan materias primas vírgenes del medio ambiente. Y cuando reduces volumen, el relleno aguanta más tiempo. Separar es como empacar bien la maleta. Si metes todo desordenado, ocupas más espacio, pero si clasificas, todo entra mejor y con menos problemas. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de comenzar, por lo básico, pero comenzar. Empezar con la separación de los residuos orgánicos por un lado, es decir, aquellos que se descomponen rápidamente, que comúnmente son aquellos que salen de los residuos de la cocina. Cáscaras de frutas y verduras, comida preparada o en descomposición, de la preparación de alimentos y de los baños, que son realmente los únicos que deberían ir a los rellenos sanitarios. A veces creemos que separar los residuos orgánicos es inútil, como si esa
cáscara de papaya ya no pudiera hacer nada más que atraer moscas. Pero la historia cambia si le damos otra oportunidad. En una casa con patio, un balde con huequitos puede convertirse en una pequeña fábrica de abono. Ahí, los restos de frutas, verduras, café u hojas secas se transforman en tierra fértil, en alimento para las plantas, en vida que vuelve. Pero no todo pasa en casa. En algunos barrios, los vecinos se organizan, comparten un centro de compostaje, reparten el abono entre los huertos o lo usan para los árboles del parque. En zonas rurales, los biodigestores convierten los residuos en gas para cocinar y fertilizante líquido para las cosechas. Separar los residuos orgánicos no es solo separar basura, es cuidar la tierra, ahorrar recursos y sobre todo decirle al sistema: yo sí veo el valor de lo que tiramos, porque en realidad nada sobra si lo miramos con otros ojos. Después de que ya separamos los residuos orgánicos, seguimos con aquellos residuos que potencialmente se podrán reciclar. Y con esto me refiero al papel y cartón limpio y seco, al vidrio, metal y los plásticos. Finalmente, todos aquellos residuos que no entran en las anteriores dos categorías, los residuos post-consumo, como la palabra lo dice, después de que lo consumimos. Aquí encontramos las pilas usadas, medicamentos vencidos o parcialmente usados, aparatos eléctricos y electrónicos que salen en menor porción y con menor frecuencia de nuestras casas, pero que de igual manera se les puede dar una gestión para la recuperación de materiales y evitar la extracción de nuevos recursos del medio ambiente. Ahora bien, no todo el peso debe caer sobre las personas. Las empresas también hacen su parte y asumen su responsabilidad. Ese es el corazón de la responsabilidad extendida al productor. Implica que las empresas deben recoger y gestionar al final de la vida útil. El principio: si fabricas algo, debes hacerte cargo de su destino final. Pero también se puede empezar a pensar distinto, repensar. Es decir, ¿cómo puedo diseñar y elaborar mis productos para que al final de su vida útil su impacto en el medio ambiente sea el mínimo posible? En esta categoría entran los envases electrónicos, aceites, medicamentos, llantas. Todo lo que genera un impacto debería tener un plan para ser recuperado y en muchos países ya lo han implementado. En algunos países de la región ya hay leyes que obligan a las marcas a recoger y tratar sus propios residuos. De hecho, ya existen programas que funcionan, campañas de recolección de electrodomésticos, punto de entrega de pilas usadas y otros residuos post-consumo. ¿Se han detenido alguna vez a verificar que donde compran también estén los lugares para disponer al final? Existen aplicaciones y páginas web donde se pueden consultar estos lugares. ¿Lo sabías? Iniciativas de reciclaje de empaques que trabajan en conjunto con recicladores de oficio organizados, ayudando a que su trabajo sea más digno. Cuando apoyamos estas iniciativas, enviamos un mensaje claro a la industria: queremos productos más responsables. Ahora imaginemos que cada país lleva una mochila invisible. Esa mochila es la basura que no logra reciclar. Colombia lleva una mochila que pesa 252 kilogramos por persona al año. Ha logrado disminuir el 17% mediante la separación de residuos. Todavía es pesada, pero vamos perdiendo volumen. La mochila que Chile lleva pesa 475 kilogramos por persona al año. Ha logrado disminuir un 10%. Su meta al 2030 es reducir el 50% de su mochila. Alemania genera 593 kilogramos por persona al año. Sin embargo, su porcentaje de separación de residuos es del 70%, residuos que terminan siendo aprovechados. Si quitamos este porcentaje, su mochila al final resulta pesando 178 kilogramos. Y mientras estas mochilas bajan de peso, nuestro entorno resuena con menos problemas. Ahora les propongo un juego rápido. Voy a nombrar algunos residuos cotidianos y ustedes van a responder: ¿dónde cree que se depositan estos residuos?
Les daré unos segundos para contestar. ¿Preparados? Vamos. ¿Dónde se deposita la caja de la pizza o de la hamburguesa que está untada de grasa y salsas? En los residuos orgánicos. Se debe ir al relleno sanitario. Cuando ya está untado, no sirve para reciclar. ¿Y qué tal una pastilla de medicamento que ya no uso? Debe ir a un programa de responsabilidad extendida al productor. Este material, por tener componentes químicos, debe ser tratado y neutralizado para que no genere efecto en el medio ambiente. Pongamos por caso un vaso de vidrio que se rompe en casa. ¿Cómo lo dispondrías? Se debe ir al reciclaje, pero ¡ojo! Tengamos en cuenta que como a nosotros nos puede cortar, a los recicladores de oficio también, y nosotros podemos cuidar de ellos. Empaca de manera segura estos vidrios, en cartón o plástico grueso y marcado de ser posible, de manera que se minimice el riesgo para todos. Lo que botamos no desaparece, solo cambia de lugar, y muchas veces ese lugar le toca a alguien más. A veces a comunidades vulnerables, a veces a ecosistemas enteros, a veces simplemente a nosotros mismos. Separar no es una moda, es una forma de respeto a tu entorno, a tus vecinos y a las futuras generaciones. Así que la próxima vez que saques una bolsa con tus residuos, piensa, ¿estoy poniendo todo junto? ¿O estoy dándole una oportunidad a lo que aún puede servir? Porque incluso bajo la alfombra, la basura sigue ahí. Yo soy Sally y te agradezco por estar aquí hasta el final. Estemos donde estemos, muchos compartimos la misma intención, hacer las cosas de forma diferente. Y aunque no todo depende de nosotros, cada decisión cuenta. Incluso las pequeñas pueden marcar la diferencia. Estamos dispersos, pero ya nos juntaremos. Y recuerda, ahora también nos pueden encontrar en Instagram como @estamosdispersos.podcast. Gracias.